Bien, apreciados amigos y hermanos, es un privilegio para mí nuevamente tener la palabra de Dios. Durante esta semana hemos estado hablando acerca de la familia. El miércoles hablamos acerca de la comunicación exitosa en la familia. El jueves hablamos de 7 claves para un matrimonio feliz y duradero. Y anoche hablamos acerca de la filosofía bíblica de la sexualidad humana. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la segunda área más conflictiva en la familia, cuando llegan los hijos. Y vamos a hablar exclusivamente acerca de la disciplina. Y la queremos enfocar disciplina sin golpes. De eso precisamente queremos hablarle en esta mañana. Yo quiero mencionarle que en la familia encontramos 4 grandes áreas que son las más conflictivas. Número 1 está la comunicación, ya hemos hablado de ella. Número 2, cuando llegan los hijos, hoy vamos a hablar acerca de eso. Número 3, la sexualidad, anoche hablamos de eso. Y la número 4, que tiene que ver con las finanzas. Así que esas son las 4 grandes áreas más conflictivas en la familia. Y el día de hoy queremos precisamente mostrarle cómo es posible que nosotros podamos disciplinar a nuestros hijos sin golpear. Y de eso precisamente queremos hablarle en esta mañana. Así que entonces, allí encontramos, vamos a ver si este aparatico funciona. Ok. Muy bien. Allí encontramos, mis hermanos, cada vez que golpeas a un niño, maltratas. Cada vez que utilizas expresiones soez, maltratas. Cada vez que usas la coerción para disciplinar, ¿qué sucede? Maltratas. Cada vez que usas el miedo para intimidar, maltratas. Cada vez que gritas a un niño, maltratas. Cada vez que usas la mano que acaricia a un niño, maltratas. Por eso, en esta mañana, queremos abogar por una disciplina sin golpes. Y de eso vamos a mostrar cómo es realmente posible. Es posible si nosotros nos colocamos en las manos de Dios y hacemos lo que el Señor dice en su palabra. Porque yo les quiero decir, mis apreciados amigos y hermanos, y los que nos están escuchando por las redes sociales, que sí es posible cuando nuestro corazón y nuestra vida está llena de Jesús. Por eso es cómo disciplinar sin golpear. Y allí nos dice, nunca grites ni eleve la voz. Ponte a la altura de tu hijo o hija con tu rostro frente a él o ella y háblale lentamente, podríamos decir en susurros. Así que si tú vas a hablarle a tu hijo o a tu hija, nos dice allí este pensamiento, ponte a la altura de tu hijo o de tu hija, para que pueda entonces entenderte, para que pueda entonces poder escucharte y para que pueda estar a su nivel. Eso es importante para la educación de nuestros hijos. Ahora, nunca disciplines estando enojado o enojada. Muchas veces nosotros como padres disciplinamos cuando estamos enojados. Y yo te quiero decir que cuando estamos enojados, no disciplinamos, sino castigamos. Porque cuando estamos enojados, decimos y hacemos lo que no es. Así que es muy importante que cuando vayamos a disciplinar a nuestros hijos, lo hagamos en el mejor ambiente de paz y tranquilidad para que así la enseñanza pueda llegar a nuestros hijos. Esa es una parte importante. Así que deja que sean las consecuencias de la acción, la disciplina. Si tú le dijiste entonces no hagas esto porque
en el caso de la vela, ¿verdad? No pongas el dedo sobre la llama de la vela porque te vas a quemar, y él lo hace y se quema. Después no lo castigues porque se quemó, sino deja que la consecuencia sea el acto disciplinario. Y eso entonces vale más que si usted lo disciplina. No permita berrinches. Tiempo fuera. Si llora, grita o patalea, sin alterarte, déjalo unos minutos en un rincón o en su habitación hasta que se calme. Eso es importante. Por eso es que nosotros necesitamos conocer la psicología para poder educar, instruir a nuestros hijos. Y todo esto va preparando a nuestros hijos para que se disciplinen solo, sin golpear, que es muy importante. Haz un contrato con tu hijo o con tu hija. ¿Qué consecuencias tendrá al fallar alguna regla o norma de la familia? Que sea un pacto firmado con pocos puntos y que se cumpla, porque muchas veces nosotros prometemos algo a nuestros hijos y finalmente no lo cumplimos, ya sea para algo bueno, un regalo, o ya sea por las consecuencias de una desobediencia. Así que cuando dice acá entonces que haz un contrato con tu hija o con tu hija y dile que precisamente hay algunas reglas y si tú las cumples vas a tener esto o vas a tener lo otro. Pero tenemos que tratar de lo que hablamos y lo que pactamos se cumpla. Eso es importante. Otro punto importante, sé claro y específico. Nada confunde más a un niño con reglas o normas pocos claras. Así que las oraciones deben ser cortas, específicas y que sean claras. Que a su edad el niño o la niña entonces pueda entender. Nunca compares. Todo niño es un universo único y merece respeto. Cuando lo comparas, lo agredes. Todo niño es único. Usted puede tener 10 hijos, pero cada uno de ellos es diferente. Ninguno se parece al otro. Y usted tiene que tratarlo a cada uno individualmente. Porque cada niño es un universo y cada niño recibe el amor de diferentes maneras. Cada niño recibe la información de diferentes maneras. Así que usted debe tratar a su hijo como único, porque ninguno tiene los mismos ojos, ninguno tiene las mismas huellas digitales. Cada niño es un universo único. Eso es importante. Nunca amenaces y menos con quitar cariño y amor. Eso es un chantaje y resulta perturbador para un niño. Nunca, ¿qué cosa? Lo amenaces y menos con quitarle, ¿qué cosa? Cariño o amor. Porque un niño debe saber que su padre o su madre los ama incondicionalmente, así se haya equivocado. Porque usted puede estar en desacuerdo con lo que hizo el niño o la niña, pero él o ella debe saber que a pesar de todo eso, usted lo ama. Usted lo ama, a pesar de que se haya equivocado. Y el niño debe saber eso. Eso es muy importante entonces dentro de la disciplina. Sé consistente. No puedes pedir un día una cosa y el otro día lo opuesto. El niño debe creerte que cuando dices algo, ¿qué cosa? Lo harás. Tienes que ser consistente. Si tú le pides algo a tu hijo o a tu hija, él o ella debe estar segura que finalmente eso es lo que va a ocurrir. No puedes pedirle hoy al niño o a la niña, mira, no digas mentiras. Y resulta ser que mañana le dices al niño o la niña, mira, hoy va a venir el cobrador. Dile que cuando llegue, dile que no estoy. ¿Qué le estás enseñando? A decir mentiras. Así que es muy importante entonces que, como nos dice el pensamiento, no pidas una cosa hoy y mañana cambies la voz. No, tienes que ser consistente para que así esa consistencia también se vaya formando en nuestros hijos. Sé coherente, no puedes pedir algo a tu hijo que no haces. Si eres contradictorio, entonces una disciplina funcionará. Eso es importante también. Tú no puedes pedirle a tu hijo algo que tú no haces. Si tú le pides a tu hijo que no diga mentira, pero tú dices mentiras, eso no va a funcionar. Esa disciplina no va a funcionar.
Así que tú tienes que ser consistente, tienes que ser coherente, ¿verdad? Tú no puedes pedir algo si tú no lo haces. Y a medida entonces que vamos con estos pasos, nos daremos cuenta que esa disciplina nos va a llevar a que ellos se van, mientras van creciendo, a gobernar solos. Organiza. Los niños tienden a ser indisciplinados en ambientes desordenados. Una casa limpia y ordenada favorece la disciplina. Ellos deben colaborar también. Así que entonces, una casa limpia, una casa bien arreglada, favorece ¿a qué cosa? A la disciplina. Algo bien ordenado, porque ellos van viendo. Recuerden que nuestros hijos son como una esponja que van absorbiendo todo lo que ven, y todo lo que ven lo quieren hacer. Por eso es que usted llega un día a su casa y ve que su hijo viene con los zapatos puestos de su papá, porque quiere parecerse a su papá. O la hija con los zapatos, con los tacones altos de su mamá. Porque ellos son una esponja, están absorbiendo todo lo que ven en su casa. Así que es muy importante entonces que la disciplina favorece en ambientes, como dice aquí, ordenados, casa limpia y todo esto, y pongamos a nuestros hijos también a participar de esta actividad. Dialoga. Los niños a los cuales se les habla suelen ser más obedientes. Un niño lo dice Elena de White, que un niño antes de los 3 años, usted puede enseñar disciplina sin dar razonamiento, pero ya después de los 3 años, en la aplicación de la disciplina, usted tiene que dar razonamiento, porque ya un niño de 3 años comienza a preguntar por qué, y usted tiene que darle razones por qué va a disciplinar. Así que es muy importante entonces que hable con sus hijos, que hable y sea coherente. Hábleles para que ellos puedan entonces entender. Mucho elogio, nada de críticas. Los niños reaccionan mejor al estímulo positivo que a las críticas negativas. Eso también es un punto importante dentro de la disciplina y la educación de nuestros hijos. Otro punto importante, hermano, usa el color y la imagen. Si tu hijo hace algo bien, procura poner una imagen positiva en su cuarto, un color que represente un logro. Los niños responden bien al color. Así que si hoy nuestro hijo entonces arregló todos sus juguetes y los colocó en su lugar, entonces pongamos un color o pongamos una imagen a colores bien bonita, felicitándolo, porque una acción que se refuerza, se repite. Debemos reforzar las buenas acciones. Precisamente, colocando imágenes o regalos para nuestros hijos. Eso es algo muy importante. Mucho amor. El amor no hace daño. Procura que tu hijo o tu hija siempre se sienta amada y estimada, aun cuando se equivoque. Porque el amor que un padre o una madre debe prodigar a su hijo debe ser incondicional. Nuestro hijo debe saber, nuestra hija debe saber que la amamos, y nosotros necesitamos expresarle el cariño, el amor a nuestros hijos. Una estadística precisamente ha reflejado que las niñas o los niños que después de 13 o 14 años andan buscando compañeros o amistades sentimentales es porque no ha satisfecho su necesidad de afecto y de amor en su casa. Lo anda buscando afuera. No permitamos entonces que nuestros hijos busquen afecto afuera, sino démoslo en la casa. Llenar su olla de amor todos los días en su casa, diciéndoles que los amamos. Ellos necesitan escuchar que nosotros los amamos, aun cuando se equivoquen. Eso es muy importante. Ahora, sé amable. Tu hijo se va a equivocar muchas veces. Si no eres amable, no podrás corregir, porque ya hemos dicho que es importante que cuando tú vayas a corregir, no estés enojado, porque cuando estamos enojados decimos lo que es y lo que no es. Igualmente sucede con las parejas. No podemos resolver un conflicto cuando estamos enojados, porque decimos lo que es y lo que no es. Y en vez de arreglar, desarreglamos, y en vez de acomodar, desacomodamos. Eso es importante, apreciados hermanos, que nosotros podamos conocer entonces para cuando estemos disciplinando, estemos enseñando a nuestros hijos. Distingue entre errores no premeditados y actos deliberados. Eso te permitirá entonces establecer la acción que vas a realizar, porque muchas veces
Puede ser, por ejemplo, en la edad adolescente encontramos que después de la pubertad los niños comienzan un estirón tan rápido que los miembros o el cuerpo crece tan rápido que a veces se llevan la puerta por delante o tumban algo, pero es inconscientemente porque su cuerpo se ha crecido tanto que todavía no lo manejan bien. Y esos son actos, ¿qué cosa? No premeditados. No son actos deliberados. Así que debemos distinguir entre actos premeditados y actos deliberados, para que podamos aplicar entonces la acción correcta al error o a la equivocación o a la disciplina en ese momento. Quitar privilegios, pero previamente pactados. Si usted arregló con su hijo o su hija, bueno, esta semana tú vas a colaborar con la limpieza de la casa y si eso no sucede, entonces vas a tener una semana sin internet. Pero si tú vas a hacer eso, tiene que haberlo antes pactado con él o ella. No lo vas a hacer así, a la fuerza, sino pactado. Que ya el niño o la niña sepa que si no hace lo que se ha pactado, entonces las consecuencias van a ser estas. Eso también debe estar claro en la mente de nuestros hijos. Corrige a tu hijo en privado. No lo expongas al ridículo o al desacrédito. No puedes disciplinar cuando haces eso. Crea resentimiento en nuestros hijos. Así que si nuestro hijo se equivocó, si nuestro hijo cometió un error, si nuestro hijo desobedeció las reglas, entonces es muy importante que cuando tú vayas a aplicar la disciplina, lo pactado con él o la disciplina que tú hayas dispuesto para él, entonces tú debes hacerlo en privado, nunca en público. No lo exponga al ridículo o al desacrédito. Eso también es importante que nosotros hagamos a la hora de corregir. Otro asunto importante, queridos hermanos, actúa de inmediato ante una situación incorrecta. Hay padres que me dicen, no, pastor, pero es que yo dejo pasar mucho tiempo mientras yo me calme y todas estas cosas. No deje pasar mucho tiempo ante una situación de disciplina. Eso implica aplicar las consecuencias previamente pactadas. Mañana tal vez sea demasiado tarde. Si usted pactó con su hijo o su hija que debía hacer esto hoy y hoy entonces no ocurrió, usted tiene que aplicar la disciplina que pactó con su hijo o con su hija. ¿Cuándo? ¿El mes que viene? ¿El año que viene? No, el mismo momento, el mismo día. Y igual sucede entonces en toda familia, hablando de las parejas, debemos que resolver las situaciones el mismo día, no dejar pasar mucho tiempo, porque mientras más tiempo dejamos pasar, más se complica la situación, más se complica. Y el niño o la niña entonces, si usted lo hace después de una semana, pero ¿por qué me está disciplinando? Ya se le olvidó la acción o el error que se cometió. Es importante entonces que cuando se cometa el error o se cometa la situación, usted corrija inmediatamente, pero eso sí, sin estar enojado, sino en un buen ambiente de paz y tranquilidad. Si quieres que tu hijo te respete y obedezca, nunca hables de sus dificultades o problemas delante de otras personas. Ante otros, solo ¿qué cosa? Elogios. Porque es que muchas veces nosotros estamos muy dados a las cosas negativas. Siempre hablamos de nuestra familia y de las cosas negativas. A veces vamos a hablar de nuestra esposa y lo que hablamos son puras cosas negativas. Vamos a hablar de nuestros hijos y hablamos son puras cosas negativas. No, todos tenemos puntos fuertes y débiles. Todos tenemos debilidades, pero también tenemos habilidades. Así que entonces, cuando vayas a hablar de tus hijos en el público o de tu familia en público, siempre usas palabras de elogios. Palabra de elogios. Porque eso precisamente hará que su autoestima se fortalezca cada día y hará que la disciplina pueda ser mejor aplicada. Cuando creas que has hecho algo incorrecto, nunca acuses ni des por sentado que ha sido él o ella. Pregunta, te tomará poco tiempo, porque muchas veces, y eso pasaba en nuestros tiempos, cuando éramos niños, ¿verdad? Se cometía algún error o una infracción en la escuela o en otro lugar y nuestros padres se enteraban, entonces nos regañaban en la escuela y también cuando llegamos a la casa nuestros padres también.
Así que es muy importante que usted averigüe bien si su hijo realmente o su hija hizo eso. Porque muchas veces aplicamos la disciplina, muchas veces, ¿verdad?, corregimos a nuestros hijos y puede ser que ellos no hicieron eso. Así que averigüe bien, ¿verdad?, si realmente lo que sucedió lo hizo ella o él. ¿Ok? No use gestos intimidantes, que lo único que provoca es miedo o desconcierto. Un dedo acusador, un tono ofensivo, no sirve, no funciona. Y otro asunto importante, mis queridos hermanos, que hablamos también en esta semana, es que cuando usted va a transmitir un mensaje, usted lo transmite en 3 dimensiones. ¿Cuáles son esas 3 dimensiones? Con los gestos, expresión del rostro y los ademanes, usted transmite un 55% del mensaje. Con el tono de la voz, usted transmite un 38% del mensaje. Y con las palabras solo transmite un 7% del mensaje. Así que yo puedo distinguir desde lejos si una pareja están peleando o discutiendo, o un padre discutiendo con su hijo sin saber qué están hablando, ni escuchando sus palabras. Simplemente con los gestos, ademanes y expresión de rostro yo puedo saber. Y con el tono de la voz es importante, porque si usted está hablando con su hijo o su hija y le está aún diciéndoles palabras cariñosas, pero un tono de voz muy alto, el mensaje es contradictorio. Es contradictorio, porque el mensaje, la expresión del rostro, los ademanes que usted haga deben estar en armonía con las palabras y en armonía con el tono de la voz. Eso es importante. Así que no uses gestos intimidantes, ¿verdad? No uses precisamente el dedo acusador. Porque cuando usted levanta el dedo y acusa a la otra persona, se bloquea toda comunicación, se bloquea. Y es muy importante entonces que nosotros podamos entender esto en la educación y en la disciplina de nuestros hijos. Si quieres que el niño o la niña entienda, los padres deben estar de acuerdo. Si hacen y dicen lo contrario, entonces el niño no aprende. Querida familia, queridos padres aquí presentes que tienen niños pequeños, o abuelos que también sirven, que hay casas con niños pequeños, es muy importante que los padres deben estar de acuerdo en la aplicación de la disciplina. Porque si un padre no está de acuerdo, el niño se va a dar cuenta de eso y eso no va a funcionar. Y yo he encontrado muchos casos donde uno de los padres es más complaciente que el otro, y generalmente el niño o la niña siempre va a ir es al padre complaciente. Y el niño va a crear mala formación e información en su cerebro en cuanto a sus padres, porque va a ver a uno como bueno y a otro como malo. El malo es el que siempre aplica la disciplina, y el bueno es que le dice sí a todo. Y eso no va, esa disciplina no va a funcionar en el hogar. Es muy importante que los padres estén de acuerdo y que los niños vean que hay un frente unido entre sus padres. Eso es importante en la formación de nuestros hijos. No use el no como única herramienta de disciplina. Un padre sabio debe saber cuándo decir no o cuándo decir sí. Debe saber, ¿verdad? Por eso es que dice una escritora cristiana, Elena de White, que un padre o una madre debe prepararse para traer hijos al mundo 20 años antes. 20 años antes, porque hay que saber estas situaciones, hay que saber estas cosas para poder disciplinar y para que nuestros hijos se mantengan felizmente en el hogar. No uses por regla general el no, porque si no, tu hijo te va a conocer con el nombre de no. No, sé consistente. Una vez se va a decir que sí, otra vez se va a decir que no, de acuerdo a la situación. El padre debe saber cuándo soltarle la cuerda al hijo y cuándo recogerla. Por eso debemos pedirle entonces sabiduría a nuestro Dios para que podamos hacer estas cosas. Alaba el buen comportamiento. El reforzamiento positivo es lo que produce el cambio a largo plazo. La crítica no sirve de ninguna manera. Así que si su hijo entonces hizo algo bueno, refuerza esa acción, refuérzalo. Ya sea con lo que pactaron, con el regalo o con una situación, refuérzalo, porque una buena acción reforzada siempre se va a repetir.
Se va a repetir. Y eso es importante entonces en la formación de nuestros hijos. Ahora, hermanos, dedícale al menos una hora exclusiva a tu hijo o a tu hija al día. Los niños atendidos y contenidos son menos propensos a la desobediencia. Queridos padres, yo sé que hoy día el estrés, el movimiento sale para acá, sale para allá. A veces no tenemos tiempo para dedicarle a la familia diariamente. Es importante que nosotros como padres les dedicamos seriamente a nuestros hijos mínimo una hora todos los días. Y eso hará entonces que ellos puedan crecer con una autoestima saludable. Esto hará entonces que realmente el hogar está cumpliendo con su objetivo en la formación de la familia. Porque, apreciada familia, el Señor quiere que nosotros nos vayamos de esta tierra llena de dolor y sufrimiento con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, a la Nueva Jerusalén, allá. Porque el Señor nos tiene preparado a cada uno de nosotros un hermoso hogar en la Nueva Jerusalén. Y el Señor nos quiere que estemos allá completos, no incompletos, que estemos con nuestros hijos. Porque yo les quiero decir que tu prójimo más cercano es tu esposo, es tu esposa y es tus hijos. Ese es tu prójimo más cercano. Esa es la razón por la cual Dios te va a preguntar cuando lleguemos al cielo: ¿dónde está tu esposa? ¿Dónde está tu esposo? ¿Dónde están los hijos que te di? Eso es importante. Por eso, yo quiero contarles una historia que encontramos allí en Lucas 15. Dice en la historia que un hombre tenía 2 hijos. Y el menor dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a sus haciendas para que apacentara cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces dice la escritura que se levantó, versículo 20, y fue a su padre. Encontramos aquí esta experiencia que tal vez nosotros hemos sacado muchas lecciones y conocemos esta historia, tal vez muchos de nosotros hasta de memoria. Pero yo quiero a través de esta historia sacar otras lecciones importantes que tal vez no lo hemos visto desde nuestro punto de vista. Ahora bien, encontramos que en este hogar había problemas. ¿Cuál era el problema en este hogar? Según este joven, el hogar era una jaula. Mi padre era el carcelero, demasiadas reglas, demandaba el quiero libertad. Precisamente cuando se llega a la edad adolescente, que son entre 11 o 12 años hasta los 19 años, precisamente el adolescente quiere libertad, quiere independizarse de sus padres, ya sea financieramente o de otra manera, y por eso entonces comienza a establecer amistades sentimentales y todas estas situaciones. Pero este joven su pensamiento era que parece que estoy preso en el hogar, hay demasiadas reglas aquí, ya yo no quiero seguir cumpliendo las reglas, así que yo quiero irme de mi casa, voy a pedir la parte que me pertenece, ¿verdad?, de mi padre. Así que rechazando a sus padres dejó el hogar, y cuando rechazó a la familia y rechazó a sus padres, comenzó su camino descendente hacia la rebelión. Así que entonces, camino descendente a la rebelión, se fue de su casa, se rebeló contra su familia, y allí vemos que dice la escritura que se fue a un país lejano. Ni siquiera él quería hacer tantas cosas con su libertad ahora, que no quería ni que su familia se enterara de lo que él iba a hacer. Se fue lejos de su casa a un país lejano. Así que entonces vivió este muchacho una vida tormentosa,
porque comenzó a asistir a ciertos lugares que mientras estaba en su casa no asistía. Otro asunto, dice allí que entonces, gozando la libertad y gozando la herencia que recibió de sus padres, entonces este joven siguió su camino descendente, tomó licores caros, formó cigarrillos costosos, bailó en los lujosos salones, miró películas de clasificación X, durmió con diferentes mujeres, apostó todo su dinero. Así que entonces este joven estaba realmente pensando que a eso que estaba haciendo le daba la libertad, que ahora sí estaba libre porque estaba haciendo lo que él quería. Pero un día se levantó, buscó y alzó la bolsa donde tenía las monedas de oro, y dice allí la escritura que cuando vació la bolsa no encontró ninguna moneda. Su dinero se había acabado, su dinero se había terminado, estaba en bancarrota. Y vea, perdió su dinero. Tenía muchos amigos, de los amigos le ayudaron a gastar el dinero. Perdió las chicas, perdió todos sus amigos, y un día se encontró solo porque aún fue a tocar la casa de sus amigos y los amigos le dijeron: no te conocemos. Y finalmente este joven, no encontrando dónde ir, en un país lejano, sin dinero, con hambre, pasó allí un agricultor y lo único que le ofreció fue apacentar cerdos en la finca. Y dice la escritura entonces que este joven sentía tanta hambre que aún quería comerse las algarrobas de los cerdos. Es más, pareciera que él aún estaba renunciando a ser un ser humano porque quería comerse la comida de los cerdos. Y estando en esa situación desesperada, allí lleno de hambre, muriendo de hambre, finalmente este joven entró en razón. Y dijo: oye, pero yo aquí perezco de hambre, me estoy muriendo de hambre, pero en la casa de mi padre hay mucha comida, hay muchos jornaleros. Así que yo necesito reconocer que me he equivocado. Yo necesito reconocer que tomé una mala decisión. Yo necesito volver a casa. Y finalmente este muchacho volvió en sí. De repente encontró una nueva visión de las cosas. Ya su padre no era el amo de las tareas, ya su padre no era el carcelero, sino un amante padre benefactor. Y él recordó muy bien todos aquellos momentos felices que vivió y que pasó en su casa. Y esos recuerdos entonces le hicieron tomar una decisión. Y esa decisión es la que cada uno de nosotros entonces debemos hacer, debemos tomar, decidirnos ya por lo mejor. Lo mejor es precisamente buscar a Dios, dejar que el Señor Jesús entre a tu hogar, a tu familia, porque en el hogar donde mora Cristo no podemos hablar de incompatibilidad. Y este joven entonces entró en razón. Yo aquí perezco de hambre, muriendo de hambre, solo, abandonado en este país lejano, y tomó la acción correcta de volver a Dios, de volver a su Padre, de volver a la bendición, de volver a su casa. Y saben, este joven sabía y conocía el camino de regreso a casa. Y dice aquí Lucas, entonces se levantó. ¿Y qué hizo? Y volvió a su casa. No hay una cosa más hermosa y maravillosa, apreciados amigos y apreciados hermanos, que es estar en familia. ¿Sabe algo triste para nosotros? Es llegar a donde vivimos y estar sin familia. Sin familia. ¿Por qué la gente se lanza del tren o de un puente o de un edificio? Porque están desesperanzados, no tienen esperanza, están solos, aunque pueden estar rodeados de gente, están solos, porque la única manera de yo sentirme bien, de yo sentirme en paz y en tranquilidad es cuando estoy con mi familia, cuando estoy con el Señor. Y si el Señor está en mi familia, yo puedo llenar todas mis necesidades físicas, puedo llenar todas mis necesidades espirituales. Cuando aún estaba lejos, dice allí la escritura que su padre lo vio. Lo vio. Ahora, ¿cómo podía verlo su padre? ¿Cómo podía verlo? Y vean, día tras día el padre
junto a la puerta se preguntaba, ¿vendrá mi hijo a casa hoy? Noche tras noche se sentaba junto a la ventana mirando y se preguntaba, ¿vendrá mi hijo esta noche hoy a casa? Nos podemos imaginar a aquel padre sufriendo por su hijo. Nos podemos imaginar que aquel padre todos los días, en la mañana, al mediodía y en la tarde, se asomaba al camino para ver si veía venir a su hijo, para ver si veía venir de regreso a casa a su hijo. Y todos los días este padre, entonces, sufriendo por su hijo, miraba el camino, se paraba junto a la ventana cada noche y la pregunta que se hacía, ¿vendrá mi hijo a casa hoy? Día tras día, el padre mencionaba su nombre en sus oraciones. Y tal vez que cuando se sentaba a almorzar junto con los demás y veía el asiento vacío de su hijo, más se extrañaba a su hijo. Y por eso cada día el padre lo mencionaba en sus oraciones. Noche tras noche lloraba amargamente la ausencia de su hijo. Y el Señor Jesús precisamente nos llama a cada momento, a cada instante, porque eso es lo que el Padre Celestial está haciendo por ti y por mí en este momento. Está intercediendo por nosotros ante la presencia del Padre y nos dice, Padre, cada vez que nosotros pecamos, el Señor Jesús levanta sus manos traspasadas por los clavos y nos dice, yo morí por ellos, perdónalos. El Señor quiere reconciliarnos con Él. Si nos hemos alejado, si nos hemos apartado, yo quiero decirte que este Padre amoroso nos recibe, nos acepta, así como estamos, como hemos venido, porque Él nos ama. Él dejó su trono de gloria en el cielo y vino a morir por cada uno de nosotros. Pero un día, el Padre se asomó al camino y de pronto vio un movimiento en el camino a la distancia. Vio como que algo se acercaba. Y le vino a la mente, ¿será mi hijo que vuelve a casa? Así que se acercó más al camino y comenzó a mirar y vio que realmente su hijo era quien se acercaba a casa. Se compadeció, dice la Escritura, y corrió donde él estaba y se echó sobre su cuello y le besó y le recibió en su casa. Pero ahora, querido hermano, querido amigo, nos dice aquí, ese era el deseo del hijo y el padre lo cumplió. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo venía este muchacho? ¿Cómo venía? ¿De dónde venía? Venía de un país lejano. Venía de cuidar cerdo, tal vez venía maloliente, tal vez venía mal vestido, tal vez venía hediondo a puerco. Y así que en esa situación su padre corrió donde estaba él. Y cuando llegó a donde estaba él, se detuvo porque estaba maloliente, hediondo a puerco y no quiso abrazarlo. Eso es lo que dice la Biblia. No. La Escritura nos dice claramente que el padre corrió, le besó. El padre lo aceptó como venía. Y saben, querido amigo, querido hermano, el Señor Jesús también nos acepta así como estamos. No tenemos que dejar nada para venir a Jesús. Porque es que algunos me dicen, bueno, pastor, cuando me salgan canas, yo buscaré al Señor, cuando ya sea más avanzado de edad, cuando mis hijos crezcan, o cuando el trabajo me lo permita, cuando yo no tenga problemas, entonces yo buscaré al Señor. No, mi apreciado amigo, mi apreciado hermano que nos escucha, el momento de buscar al Señor es hoy. Aquel muchacho venía maloliente, desdeñado, venía de cuidar cerdos. Imagínense cómo venía. Y el padre fue y lo abrazó. El padre lo aceptó como venía. El Señor Jesús te acepta a ti también como tú eres, como tú estás. No tienes que dejar nada para venir a Jesús, porque Jesús nos transforma, Jesús nos acepta y Jesús nos salva. Y el padre dijo, traed el becerro más gordo y hagamos fiesta porque nuestro hijo ha regresado. Saben, mis queridos hermanos, que cada vez que nosotros volvemos a Jesús hay gozo en el cielo, hay fiesta en el cielo. Los ángeles
hacen fiesta en el cielo cada vez que nosotros abrimos nuestro corazón, cada vez que nosotros aceptamos al Señor Jesús, cada vez que nosotros lo dejamos entrar en la familia, en nuestro hogar, en nuestro corazón, en nuestra mente, cada vez que nosotros nos entregamos a Jesús, cada vez que nosotros hacemos de Jesús nuestro Salvador, entonces hay fiesta en el cielo, los ángeles se regocijan, el Padre se llena de alegría, de felicidad, cuando ve que nosotros decidimos por el Señor, cuando ve que nosotros lo dejamos entrar a nuestro hogar, a nuestra familia, para que traiga consigo grandes bendiciones para cada uno de nosotros. Así que aquel becerro no fue escogido al azar, era un becerro especial. Este becerro había sido engordado y preparado para la celebración. El becerro era inocente, pero su vida fue a cambio de la de aquel joven. Asimismo, yo te quiero decir, en este momento, hace más de 2000 años atrás, también hubo un sacrificio del Señor Jesucristo. Cristo llevó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Cristo era el becerro, Cristo era el cordero inocente que iba a morir por nosotros allí en la cruz del Calvario. Cristo derramó su preciosa sangre por cada uno de nosotros. Tú y yo ya no tenemos que pagar ni 5 centavos para nuestra salvación. Ya Cristo pagó el precio. Ya yo tengo acceso directo al trono de la gracia. Tengo acceso directo a la salvación que es en Cristo Jesús. Y esa salvación el Señor me la está ofreciendo gratis. Eso es igual que llegue alguien multimillonario y quiera regalarte y hace un cheque y te dice, mira, te regalo $1 millón. Aquí está el cheque. Tómalo, es tuyo. Sin condiciones, es tuyo. Y tú te detienes y dices, bueno, ya va. Déjame pensarlo si lo recibo. ¿Usted haría eso? Déjame pensarlo si lo recibo. ¿Usted haría eso? No, lo aceptaría inmediatamente, ¿cierto? Asimismo, el Señor en este momento te está ofreciendo un cheque. Ese cheque dice vida eterna. ¿Y qué hace? ¿Y qué hacemos muchos de nosotros? Déjame pensarlo. Tal vez más adelante. ¿Qué es más importante? ¿Que usted reciba un cheque de $1 millón o un cheque que dice vida eterna? Al lado de Jesús en la tierra nueva. Eso es lo que nos está ofreciendo el Señor, mis queridos hermanos. Cristo está intercediendo por nosotros. Así que entonces Cristo representa ese becerro. Cristo representa ese cordero que llevó todos nuestros pecados. Cristo nos acepta como tú eres. No tienes que dejar nada. Ven a Jesús. Deja entrar a Jesús a tu familia, a tu hogar. Solamente invítalo. Jesús está tocando la puerta de tu corazón. Y esa puerta de tu corazón solo se abre por dentro. Solo tú puedes abrirle tu corazón a Jesús. Porque la salvación es individual. Jesús te está llamando a ti personalmente. Te está llamando. Porque antes estábamos perdidos, ahora hemos sido rescatados. Todo el cielo celebrará. Los ángeles cantarán. El amante Padre con lágrimas y gozo te va a decir, hijo, bienvenido a casa. Jesús está con los brazos abiertos esperando por nosotros. Jesús está esperando por nosotros para venir a esta tierra y buscarnos y llevarnos a disfrutar la vida eterna en la nueva Jerusalén. Jesús nos dice entonces el día de hoy, hijo, ven conmigo, hijo, ven a casa. El camino está abierto. Solo tienes que dejar entrar a Jesús a tu corazón, a tu mente. Solo haz eso. Y tendremos el maravilloso privilegio, tendremos la maravillosa oportunidad de iniciar un viaje intergaláctico hasta el tercer cielo, la morada de Dios, para habitar allí por 1000 años y después la vida eterna, al lado de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús te dice hoy el Señor Jesús te dice, sí, ¿qué cosa? Si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación. Si has escuchado la voz de Dios hoy, si has escuchado esa vocecita del Espíritu Santo que te habla allá adentro, porque el Espíritu Santo nos habla a través de la conciencia, es esa vocecita que tú escuchas adentro que te dice lo que debes hacer. Si has escuchado esta vocecita el día de hoy, el Señor te llama, el Señor te exhorta para que abras tu corazón, para que dejes entrar a Jesús. Y lo más importante, que no endurezcas tu corazón, sino que decidas por el Señor hoy, porque la salvación es de hoy. La salvación no es de ayer ni de mañana, la salvación es de hoy y Jesús está esperando por ti.
Querido hermano que nos escucha, Jesús quiere salvarte. Pero Jesús no quiere salvarte solo, quiere salvarte con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Ven a Jesús como familia. Y querida familia, queridos amigos que nos están escuchando en las redes sociales, acepta a Jesús hoy. Jesús también quiere salvarte, no importa tu pasado, no importa lo que hayas hecho, no importa de dónde vienes, no importa. Jesús te recibe como tú eres, porque Él quiere salvarte, Él quiere transformarte, Él quiere llevarte a disfrutar la vida eterna en la Nueva Jerusalén. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, querido hermano que está aquí presente y querida familia que nos escucha a través de las redes sociales, ¿estamos nosotros dispuestos a escuchar la voz de Dios y seguir la voz de Dios y responder a la voz de Dios? Yo levanto mis dos manos, porque si por mí fuera ya estuviéramos en la tierra nueva. ¿Están conmigo? Dios nos bendiga y nos ayude para que eso sea una realidad. Y si Cristo viniera hoy nos pudiéramos ir a disfrutar la vida eterna en la Nueva Jerusalén. Vamos a orar. Cariñoso Padre, muchas gracias, Señor, por maravillosas bendiciones. Gracias, Señor, porque nos ha dado el privilegio a través del estudio de tu palabra de conocer tu amor, de conocer que tú has venido a esta tierra a semejanza de hombre, dejaste tu trono de gloria en el cielo y viniste, Señor, a esta tierra a reconciliarnos, viniste a buscarnos, viniste a salvarnos. Gracias, Señor, por ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias por esa preciosa sangre que derramaste allí, la cual cubre todos nuestros pecados pasados. Y permita, Señor, que si aquí en este momento y a través de las redes sociales hay alguna persona, algún amigo que todavía no ha entregado su vida al Señor, que todavía no pertenece a tu iglesia, a tu pueblo, exhórtalo, Señor, en este momento para que pronto pueda también pertenecer al pueblo militante, a tu iglesia militante, que pronto será llevado a disfrutar la vida eterna en la Nueva Jerusalén. Oh Padre eterno, gracias por pagar el precio de nuestra salvación. Gracias, Señor, por salvarnos. Gracias por tus bendiciones recibidas. Y te suplicamos ahora que llene nuestro corazón, llene nuestra mente y nos ayude, Señor, a no rechazar tu invitación. Que si hemos oído tu voz, no endurezcamos nuestros corazones, sino que abramos nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, nuestro corazón a tu presencia para ser dirigido por ti ahora y siempre. Porque son bendiciones y son peticiones que te hacemos, no porque haya méritos en nosotros, sino por los méritos de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, familia.